quisiera hablar, me pidieron que hable algo sobre el servicio y es algo que aprendí desde el comienzo de mi conversión hace 55 años ya. Y era muy joven yo, hace 55 años, y conocí esto de los grupos caseros, del discipulado, en el año 72 casi, y después nos fuimos del lugar donde conocí al Señor, una iglesia pentecostal que era muy buena pero muy cerrada, y me encontré con hermanos que me invitaron a conocer esto de los grupos caseros y me quedé impactado, ¿no?, por la manera en que se reunían, cómo participaban todos y cómo también tenía cada uno su mentor o coyuntura. Y después otra de las cosas que atraparon mi corazón fue el tipo de alabanza que había en ese momento en el mover de Dios de la década del 60. Y yo estaba lejos del Señor, muy lejos, y en una situación muy difícil. Alguien me habló una vez en un colectivo acerca de mi estado. Una señora me predicó el Evangelio. Yo estaba borracho en un colectivo y después de la predicación de ella me pasó la borrachera. Y había subido el colectivo en Don Torcuato para ir a San Fernando sin pagar el boleto. Así que posiblemente me bajaban en la próxima comisaría para hacerme pagar el boleto, no sé, pero ahí justo me salvó esta mujer y como tuve una profunda vergüenza y creo que se llama convicción de pecado, me levanté después que se bajó ella y justo a media cuadra de la comisaría de Don Torcuato, en la calle Río Bamba y Ruta 202, ahí me bajé, ahí me levanté y pagué el boleto y después empecé a buscar algo de lo que me dijo y yo la busqué por 3 domingos, creo, para que me siguiera contando, y la esperaba en la calle Río Bamba y Ruta 202 para ver si bajaba a la misma hora que esa vez que me predicaron, y nunca más la vi, así que no sé quién sería. Y después yo me convertí y fui cambiado totalmente. La forma de hablar, de vivir, y también dejé todo lo que eran mis costumbres, malas costumbres, vicios, y también jugué al fútbol en potrero y también dejé todo eso y fui sanado del mal de Chagas que tenía desde que vine de Tucumán, allí a causa de la vinchuca. Así que tuve una experiencia muy fuerte con Dios. Y estuve un tiempo en una iglesia donde me convertí y después me fui de allí porque, bueno, era muy difícil la manera que estaba aprendiendo por un lado y lo que practicaban allí. Así que en paz me fui, aunque yo creo que me echaron porque no me permitieron seguir hablando del Señor ni haciendo nada. Yo comencé a predicar el Evangelio al día siguiente de convertirme y a orar por gente, también dar testimonio en mi trabajo a mis empleadores, mis compañeros y a mis vecinos, y me animaba a orar por enfermos y por endemoniados ese tiempo, aunque no sabía nada de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque yo entendí que tenía autoridad de parte de Dios y que tuve un encuentro con Dios. Y allí comenzó la historia. Y en el año 71 y en el 75 conocimos a Hugo Baravalle y ahí comenzamos a venir a los encuentros semanales de obreros en la casa de Hugo en Martín Coronado, en la antigua casa, y después con el grupo que fuimos formando allí con otros que fueron pastores que ya partieron con el Señor, como Gabino Grasso, Vicente Bogado, Oscar Chorrorín,
entre ellos y yo y otro que está en Corrientes ahora, que somos los sobrevivientes del grupo ese. Así que comenzamos a servir y seguimos hasta, como decía el pastor Wenceslao Mansevich, el pájaro canta hasta morir. Así que cuando dejemos de cantar es porque nos fuimos ya con el Señor. No hay mejor cosa que servir al Señor. No hay mejor cosa que servir al Señor. Y perdónenme que haga un poquito de una mezcla, pero yo voy a hablar de un personaje, pero antes voy a recordar nuestro modelo por excelencia, que es el Señor Jesús. Él, antes de ser entregado en la noche de la cena, él dice que se levantó de la mesa, tomó una toalla y un lavatorio, una palangana, y lavó los pies de sus discípulos. Y bueno, era una cosa que hacían solamente los sirvientes, los esclavos o los sirvientes de la casa, y lo hizo él, el modelo por excelencia. Y eso fue un impacto muy fuerte para mí al ir conociendo la palabra y un deseo profundo de ser un discípulo semejante a Jesús. Había aprendido en los primeros momentos el propósito eterno de Dios sin la manera en que fue después escrito y de ser semejante a Jesús. Y bueno, ser semejante a Jesús en la manera en que Él vivió y enseñó un estilo de vida diferente, la palabra con sencillez y con contundencia que transformaba las vidas de las personas que le seguían. Y Jesús dice allí después de lavar los pies, ejemplo les he dado para que como yo les hice a ustedes, ustedes también hagan con otros. O sea que el modelo por excelencia es Jesús. Amén. Y después dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 11, son cosas que nos enseñó Hugo Baravalle a memorizar los textos. Y éramos cabeza dura, entonces él nos dijo una vez, si quieren pónganle música a los versículos y cántenlos, lo van a aprender más fácil. Y yo aprendí de memoria con Hugo, que era un buen maestro, es un buen maestro. Nos aguantó mucho tiempo también, o es mutuo, no sé cómo es la cosa, pero bueno, Filipenses 2, 5 al 11, dice, haya pues en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que no es un ruego, sino que está en imperativo, que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. O sea que eso resaltó muy fuerte en nuestros corazones y lo hemos querido transmitir a las generaciones siguientes que han venido y lo hemos logrado en algunos casos, en otros casos no. O sea que tomó forma de siervo. Y estando en esa condición se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que también tenemos que, para transmitir la palabra, ser hacedores de la palabra y también enseñar que la gente conozca la palabra, crea la palabra, viva la palabra y comparta la palabra con otros. ¿Sí? Yo cuando escuchaba esto anotaba las cosas que me marcaron. Y también dice Jesús mismo por allí, esto no es el personaje central de mi charla de hoy, sino que cómo lo servimos al Señor, cómo servir al Señor.
Jesucristo es el modelo y tenemos que servir a todos. O sea que tenemos que ser como hizo Jesús con Mateo. En la mesa, después de la conversión de Mateo, del llamado a seguirle, dice que Jesús estaba en la mesa de Mateo. En la mesa de Mateo había publicanos y pecadores, de tal forma que los maestros de la ley le reprochaban cómo pueden, le dicen los discípulos, cómo puede ser que vuestro maestro se junte con pecadores y publicanos y coman juntos. No era costumbre de los judíos, o sea que nosotros tenemos que servir a todos. Y una de las maneras de comenzar a servir es predicándoles el Evangelio, anunciándoles las buenas noticias del reino de Dios. O sea que Dios incluye a todos y nosotros no tenemos que hacer acepción de personas con nadie. Y en este servicio hay prioridades. Nosotros tenemos que ser modelos en nuestras casas, o sea que tenemos que comenzar a servir a Dios en nuestras casas, en nuestra familia. Si no, dice Pablo, dice por allí a Timoteo que el que no hace este servicio primeramente en casa, según no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que nuestro servicio comienza en nuestra casa. ¿Sí? Allí comenzamos a servir al Señor. Y también nuestro servicio después está destinado a los de la familia de la fe. O sea que nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos. Nos gusten o no nos gusten. Algunos que son muy agradables, otros que son re pesados y tenemos que servirles a todos. En nuestro servicio es lindo servir, pero es muy complicado. Yo anoche estuve en un lugar donde hay un conflicto familiar de muchos años y me encontré en un griterío que no sabía qué hacer. Y digo, Señor, tenés que ayudarme, porque el hijo le gritaba a la madre y la madre trataba de contenerlo porque buscó ayuda en nosotros. Y llegó un momento que dije yo, Señor, ¿qué hago acá? Entonces yo me levanté, agarré mi campera, digo, yo me voy, chao, no quieren escucharme, me voy. Si no se callan la boca, yo no puedo seguir hablando porque... Y después el que necesita ayuda estaba lejos, entonces vos me llamaste para buscar ayuda, para buscar una palabra, para buscar qué hacer. Entonces tenés que acercarte a mí, si no, no puedo hablarte y servirte. Y así que lo primero que hice, le digo, yo tengo hijos mayores que vos y yo, mis hijos, en lo posible los abrazo. Justo ven uno del sur que está viviendo allá y nos abrazamos el otro día. Y déjame darte un abrazo como un hijo. Y cuando le abracé se quebró, entonces empezó a llorar. Este muchacho muy duro con su madre y con su hermana. Y lloraba, entonces después digo, sentate y vamos a hablar ahora como corresponde. Así que hablamos ahí y después antes de irme, él quedó tranquilo, estaba loquito, y yo lo abracé fuertemente y oramos, lo hice orar a él y oramos. No digo que la cosa se solucionó, no, pero nos encontramos con gente muy agradable, muy sensible, muy abierta, y con gente muy cerrada, muy complicada para nuestro trabajo. ¿Sí? Y tenemos que servir primeramente a los de la casa, después a los de la familia del Señor, como dice en Gálatas 5, 6:2, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso lo tienen que memorizar a todos para saber. Y después hay un servicio desinteresado a cualquiera, como el ejemplo del samaritano,
que encontró a una persona caída en el camino que había sido robado, golpeado y estaba caído. Y dice que pasó un sacerdote y miró para otro lado y un levita y hace mención, resalta la actitud del samaritano, que nosotros llamamos el buen samaritano. Y él se ocupó, lo cargó en su animal, en su, no sé, un caballo, lo llevó a una posada, lo hospedó allí y lo dejó encargado y pagó los gastos, y cuando volvía, si hubiera consumido algo más o gastado más, él iba a pagar los gastos de él que estaba herido. Bueno, esos son algunos modelos de servicio. A nuestra casa, servimos al Señor en nuestra casa, a nuestros hermanos y a nuestros semejantes que nos encontramos cada día en el camino. Pero yo quiero centrarme en un personaje que se llama Abraham. Está en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Por favor, reloj, no corras tan rápido. Habla en el capítulo 17, Abraham tiene un encuentro con Dios. Y allí Dios le habla nuevamente sobre la descendencia que iba a tener. Y hace un pacto, hay un pacto que hace Abraham con Dios. Y ese pacto comienza con la circuncisión de todos los que descenderían de Abraham y los que estaban allí en su casa, y aún sus sirvientes y sus que le acompañaban en esta travesía que hizo desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. Hay una promesa que le hace Dios. Dios habla en todo el capítulo con Abraham y le promete descendencia. Y allí ellos eran de edad muy avanzada, ya Abraham tenía 99 años, y Abraham dice que hace la circuncisión de todos los varones que estaban en su casa, bajo su amparo y bajo su gobierno, y también sobre su hijo Ismael. Y también él es circuncidado, así que a esa edad, con mucho dolor, Abraham está recibiendo la promesa de Dios. En el capítulo 18 dice la palabra del Señor, en el 17 habla acerca de este mandato que era para toda la descendencia de Abraham. Dice el capítulo 18 de la promesa de nacimiento de Isaac. Después apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él a la puerta de la tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno
y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Y lo puso delante de ellos. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo: no es así, sino que te has reído. Quiero resaltar algunas cosas de este personaje, Abraham. La calidad del servicio de Abraham. Dice que los vio y eran 3 personas, pero él dijo: Señor. Él reconoció la presencia celestial que le visitaba nuevamente en su casa. Abraham tenía una disposición de corazón para obedecer y servir al Señor. Y nos enseña la actitud de él sobre la fe, la importancia de la fe para servir a Dios. La importancia de un corazón hospitalario. Él era un buen hospedador, sabía recibir a la gente, sabía honrar a la gente siendo hospitalario, y también a causa de esto se cumple la promesa de Dios, aun cuando dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. La persona que hace de vocero allí, él lo reconoce como Señor, lo menciona como Señor. Y yo quiero decir que las personas más grandes ante Dios son aquellos que le sirven. Gracias por servir al Señor, muchachos y chicas. Como dicen en los restaurantes ahora cuando vas, somos viejos ya y te dicen: chicos, ¿qué se van a servir? Muchachos y chicas, no hay mejor cosa que servir al Señor. Las personas más importantes para Dios son aquellas que le sirven, más que los famosos, más que los políticos y más que los mejores deportistas. La vida de Abraham, que nos enseña la Biblia, está nutrida del servicio a Dios. Y se habla mucho más en la Biblia de Abraham que de muchos otros personajes que han escrito de parte de Dios, que nos enseñan la Escritura, la historia de la creación, los libros poéticos, históricos, proféticos, los evangelios y las cartas, y la escritura final del Apocalipsis. Se habla más en la Biblia, se menciona más a Abraham que todos estos personajes por las características de su corazón
de servir a Dios. Dice que fue visitado por Dios. Estaba en la hora más calurosa del día. Vio 3 personajes celestiales. Sus ojos vieron algo que él discernió que eran personajes celestiales. Aunque él no sabía quiénes eran, era sensible a la presencia de Dios. O sea que la fe nos lleva a la fe y nuestra espiritualidad, nuestra vida de oración, de búsqueda en la palabra, de comunión con Él, de comunión con su pueblo, nos llevan a estar sensibles a conocer cuándo es Dios que se manifiesta de distintas maneras. Tenía un corazón y una actitud de servicio a Dios. Siempre estaba dispuesto y siempre disponible al Señor. A veces estamos dispuestos y a veces no estamos disponibles. Una vez me acuerdo de haber predicado la palabra a una persona en el hospital de San Fernando. Fui a orar y hablé con alguien que estaba en la misma habitación y no me quiso escuchar. Ella dijo, ni cura ni pastores, dijo, ¿no? Pero se tapó la cabeza, ¿no? Y después la hija que me pidió que orara por ella me pidió el teléfono y la noche siguiente me llama por teléfono y me dice, soy tal y tal persona, mi mamá pidió ir a morir en mi casa y me dijo que llame a un cura o a un pastor. Pero el teléfono del cura no me contesta, dice. Entonces, usted puede venir y bueno, voy para allá. Yo en ese momento no tenía automóvil, no tenía a disposición y cuando me dijo la dirección era una villa muy grande que está cerca de la costa de San Fernando, cerca de lo que llaman el balneario, cerca de un club que hay allí, muy grande. Y cuando el remisero me deja a 2 cuadras y media de la entrada del pasillo que me indicó ella de la villa, y no quiso entrar para allí. Entonces yo fui caminando y justo a la entrada del pasillo, era muy tarde, más de las 12 de la noche, había 4 muchachos fumando marihuana. Entonces yo pregunté, oré al Señor, me agarró miedo. ¿Ustedes nunca tuvieron miedo, no? Estaba con un miedo bárbaro. Y yo, ¿para qué le dije que sí? Hubiera hecho como el cura, ¿viste? Pero no. Y después si lo agarro al cura ese le iba a decir lo que tenía que decirle, ¿no? Entonces, cuando llego les pregunto de tal familia, ellos me dijeron, sí, viven en el fondo de este pasillo. Y me dijeron, si quiere lo acompañamos, ¿no? Estaban re dopados los muchachos. Así que me acompañaron hasta la puerta, yo oré por la señora, se entregó a Cristo, le hablé, le ungí con aceite y me quedé un rato hablando con ella y con la hija y los muchachos afuera, ahora me están esperando para desplumarme, dije yo, ¿viste? Así que me esperaron, me acompañaron hasta la salida y dice, como es peligroso el barrio, lo acompañamos hasta tomar un remis. Así que tuve 4 ángeles drogados acompañándome. No sé si les pasó a ustedes. Dice, lo acompañamos hasta acá nomás, dice, porque para allá está la policía y no queremos ir, dice, pero allá está la remisería. Entonces yo justo había hablado ese fin de semana de estar dispuesto y disponible. Y yo dije, ¿para qué hablé de esto? Porque estaba dispuesto pero no disponible a esa hora. Pero tuve que obedecer a lo que mi corazón me mandaba. O sea que Abraham era un hombre dispuesto y disponible. Tenía obstáculos Abraham que le hubieran impedido atender a esa gente, porque era la hora más calurosa del día
y estaba en la puerta, dice, de su tienda. El calor no le impedía hacer lo que tenía que hacer. El calor no fue un impedimento para él, fue uno de los impedimentos, el calor del día. Y lo otro era la edad. 99 años tenía Abraham cuando llegaron estos visitantes celestiales a los cuales él no los llama por separado, sino que les dice Señor. Allí discernió la presencia de Dios en ellos. La hora más calurosa, la edad, y la edad no le impedía servir. La edad no es un impedimento para servir a Dios. Dios no trabaja con edades, trabaja con un propósito. ¿Sí? O sea que por eso dije que el pájaro canta hasta morir. Yo hace poquito cumplí 80 años. Hasta que Dios no me lleve no dejo de hablar de Él. ¿Sí? Y usted tampoco. No lo haga, por favor. Y no se aleje del Señor. Tiene que estar integrado a la iglesia, comprometido con Dios, con su palabra, con su pueblo, siempre, hasta el fin de nuestros días. Es un compromiso que asumimos el día que nos bautizamos con Dios para siempre, nos unimos con Él para siempre. Y la voluntad de Dios la conocemos por la palabra, y también ese compromiso nos lleva a estar comprometidos con el pueblo. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos, de estar integrados y de servirle a Dios en este compromiso con su pueblo. Otro, dice el versículo, Dios que Abraham salió corriendo, tenía 99 años, miren, salió corriendo a recibirlos. Versículo 2. Y otro gran impedimento era que había sido circuncidado muy poquito tiempo antes de este encuentro, quizás el día anterior. Después de esa fecha quedó como una ley que a los 8 días los chicos debían ser circuncidados, pero él fue circuncidado a los 99 años. O sea que no impedía el calor ni el dolor hacer lo que tenía que hacer. O sea, tenía 3 cosas: el calor, la edad y la circuncisión. Nada impedía que Abraham pudiera estar dispuesto y disponible para el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que los que quieren servir a Dios no habrá nada que se los impida. No habrá nada que se los impida. Pero tenemos que estar bien con Dios, vivir apartados para Él, en santidad de vida, en comunión con Él, obedeciendo su palabra y comprometidos también con el pueblo de Dios donde Dios nos ha puesto. No se trata de servir a Dios de cualquier forma, sino conforme a la voluntad de Dios. No es hacer las cosas por hacerlo, sino cómo lo hacemos. Y acá tenemos un modelo de cómo hacerlo. Dice que él salió a atenderlo sin esperar nada, a pesar del dolor. Y lo hizo con amor, lo hizo con abundancia y con buen gusto. Dice que les ofreció pan, agua y un lugar fresco debajo de un árbol. Y mandó a Sara a hacer panes con lo mejor de la levadura. Creo que es 3 medidas de flor de harina, son, me parece que 21 kilos de harina, mucha comida, mucho pan, en abundancia.
Yo le pregunté a un panadero, me dijo que es un canasto lleno de esos que tienen los panaderos de pan. ¿Para qué tanto pan? Es porque el corazón de este servidor estaba dispuesto a servir con abundancia, no era un pijotero, no era un tacaño, no era alguien que daba poquito, sino que daba en abundancia. Y no lo hacía por interés, lo hacía por amor a Dios. Y había temor de Dios en su corazón. Y también dice que mandó a matar un becerro, un ternero. Becerro es un ternero recién nacido o hasta que deja de amamantar. Ahí la vaca lo corre ya y ya es un ternero que tiene que comer por su propia cuenta, tiene que pastar y beber por su propia cuenta. Cuando nacen, según algunos dicen, yo nací en el campo también, hay terneros que nacen desde 25 a 40 kilos. Después van creciendo, tienen 80 y después cuando dejan de amamantar tienen desde 120 a 150 kilos. No sé cuál de ellos eligió, pero se imaginan si el más chiquito tenía 45 kilos, o 60, o 80 cuando va creciendo, o 120 cuando deja de amamantar. O sea que ofreció en abundancia carne, en abundancia pan, en abundancia agua. Después dice mantequilla, dice por allí también la palabra. Le dio lo mejor. Fue corriendo, eligió un ternero que habla de calidad de servicio, calidad de honra a los visitantes. El ternero era grande, demasiado para ellos, que comieron juntos. Habla de calidad y de abundancia. No dice que le estaba diciendo el precio que tenía, sino que lo hacía en forma desinteresada, lo hacía por amor a los visitantes celestiales. Era un servidor de alta calidad. Así quiere Dios que le sirvamos, que seamos cada uno de nosotros. Dice pan recién hecho, carne fresca, tierna, mantequilla y otras cosas más seguramente, agua, miel. Habla de las características de este servidor. Desinteresado, no había impedimento de la edad, no había impedimento del dolor que tenía por haber sido circuncidado casi al día siguiente, el día anterior, y habla de su generosidad, su abundancia, su desinterés y su disposición de corazón. Las consecuencias es que Dios le hace una promesa y le dice que en el próximo año vendría, en el tiempo de su alumbramiento, a ver nuevamente a este matrimonio. Y Dios cumplió su promesa. Por eso es importante que nosotros tomemos los modelos bíblicos para servir a Dios. La promesa se cumplió. Lo que era imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible, aún en nuestros días. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que buscarlo y Dios se encarga de hablarnos de distintas maneras, pero Dios se hace entender a nosotros en nuestro servicio. Nada es imposible para Dios. Tenemos que servirle a Dios, como dice el Salmo 100, versículo 2, servir a Dios con alegría.
Sirvamos a Dios con alegría, no con tristeza, ni por temor o por miedo, sino con alegría. Lo que yo aprendí lo que me enamoró de la renovación eran los hombres que conocí, que servían a Dios con alegría. Y yo dije un día a José Villodres hace mucho tiempo, yo quiero servir a Dios como lo hacen ustedes, como los he visto a los mayores. No sé si está Ángel, no está Ángel, ¿no? ¿Dónde está Ángel? Allá atrás. Yo me acuerdo cuando predicó sobre los discípulos camino a Emaús. No sé si te acordás, Ángel. Lo tengo anotado por allí en un viejo cuaderno. Que Dios no lo conocemos a Dios en la carne, sino cuando se revela en espíritu. Y yo me enamoré de esa palabra y de la seguridad con que Él lo decía y de la alegría que había en su corazón y de la presencia del Espíritu de Dios. Por favor, ponete de pie que te quiero ver, a ver. No te puedes poner de pie. Está muy grande ya, Ángel. Es uno de mis modelos y siempre sirvió a Dios con alegría y sirvió a Dios en todo nuestro país, en la América Latina. Viajó por todo el mundo. ¿Qué decir de Hugo? 51 años. Él es mi pastor, Hugo. Y ahora no le doy trabajo a Hugo ya. Pero al principio sí. ¿No es cierto, Hugo? Te quiero mucho, Hugo. Has sido modelo para mí. Y muchos más, como Swindoll, Benson, Baker y tantos otros más. Wenceslaus Mancevis, que lo conocí y me amó mucho él, como yo a él. Me hospedó, él me llevó en mis primeras vacaciones de servicio, tuve 22 vacaciones de servicio, no sé si tengo que irme ya. 22 vacaciones de servicio. La primera vacación de servicio la hicimos en mi colegio, en medio de los cañaverales en Tucumán. Y él nos alquiló un micro, nos prestó 30 y pico de colchones con sábanas y fundas y almohadas y bolsas de dormir. Y nos mandó allí a 75 kilómetros de su casa a mi colegio, porque habíamos conseguido allí en forma milagrosa que pudiéramos comenzar lo que se llamaban vacaciones de servicio, y fui con 34 jóvenes allí y servimos a Dios, y toda la población de los que me conocían fueron a vernos y les predicamos el Evangelio a todos allí. Y convivimos con un grupo que estaban con sus casas inundadas y allí aprendimos el amor y el compromiso de los que sirven a Dios. Nos proveyó de mercadería y también de gente para acompañarnos. Y después volvimos a Tucumán otras veces más y por medio de él y de Ángel nos introdujimos en Jujuy, donde hicimos 9 vacaciones de servicio en diferentes pueblos. Algunos de los que están acá han conocido Jujuy, ¿no? Con nosotros. De esas 22 vacaciones de servicio que hicimos también llevábamos médicos, odontólogos, electricistas, plomeros, gasistas, albañiles, enfermeras, alguna doctora alguna vez en algunos lugares. De ahí viajamos por Jujuy, La Puna, casi todos los pueblos que ellos tenían obra, hicimos servicio allí, se convirtieron mucha gente, se sanaron, echamos fuera demonios en muchos lugares, mucha gente endemoniada. Y también Catamarca, allí tuvimos una experiencia en un pueblo muy lindo,
metido en la Ruta 40, en una iglesia bautista, pero predicamos el Evangelio. Ellos nos conocían a nosotros y nos invitaron. Y allí el pueblo estaba gobernado por chamanes y estaban todos casi endemoniados, desde los que estaban en el colegio que nos hospedaron hasta gente que trabajaba en el centro de salud. El médico de ahí nos dio permiso para que las médicas trabajaran y también los odontólogos y los que hacían prótesis, pero había cosas raras en todo momento. Y el sello de esas vacaciones fueron allí de una persona que nos visitó todos los días, una señora que trabajó en una mina y estaba separada de su esposo. Convivían en la misma casa, pero estaban separadas de su esposo hacía ya unos 8 años. Y el anteúltimo día ella accedió y él accedió a que pudiéramos hablar juntos, porque le ofrecimos desde el primer día hablar para ver cómo podíamos solucionar el tema o por lo menos que estuvieran en paz. Y ella, bueno, tuvo un accidente trabajando en una mina, trabajaba en la parte administrativa junto a su esposo y tenía problemas porque era acosada por sus jefes. Tuvo un gran accidente y ahí en la misma oficina se cayó de un primer piso y a partir de allí ella se rompió los huesos y un chamán vino y la hizo levantar y la puso en pie y bueno, hasta que vino un helicóptero y la llevó a un hospital en Catamarca. Y después se separaron porque ella lo culpaba a él que nunca la defendió. Entonces ella accedió a que habláramos con su esposo y ahí le servimos. El último servicio que hicimos con una chica que es médica, mi hijo mayor, yo y una chica que es psicóloga, que fueron los que atendieron a esta señora toda la semana. Y yo les propuse que se perdonaran, que se reconciliaran y los animé a buscar a Dios, pero ninguno quería dar el paso. Yo pensé que se congregaban, pero estuvieron en una reunión nuestra porque eran curiosos, fueron a ver y yo tenía una hermana que trabajaba, que colaboraba en la iglesia. Y yo les hablé, no querían saber nada. Ella le decía a él que era un gallina porque nunca la defendió. Y ella decía, gallina. Y yo no digo más gallina porque yo no soporto la gallina. Yo soy hincha de Boca, no soy... Le hice un chiste, ¿no? Pero no, ni se reía ni aunque le rasque los pies. Y después dije, bueno, si no quieren que hablemos y que oremos por ustedes, ellas querían que oremos por ellos, pero yo voy a orar cuando ustedes se pidan perdón. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Y tienen que recibir a Cristo para que Él les perdone sus pecados. Y también todo este tiempo que han estado juntos pero separados, que la gente cree que están en paz, pero no es así. Entonces yo les animé y no querían saber nada, hasta que dije yo, como hice anoche, agarré mi campera, me voy. Hagan de cuenta que el último tren que pasó por acá. Nunca más pasa un tren. ¿Para dónde quieren ir ustedes? Así que bueno, dice, vamos a hacer la oración. Así que lo haga primero él. Que lo haga el gallina primero. Dijo, no diga más gallina. Entonces él accedió y se arrepintió y pidió perdón por sus pecados. Y recibió a Cristo. Después lo hizo ella. Después yo les dije, bueno, avancemos un poquito más. ¿Cuánto hace que no se dan la mano? Hace 8 años. Bueno, antes de irnos y de orar por ustedes, quiero que se den la mano. Se dieron la mano. Despacito se acercaron. ¿Y cuánto hace que no se dan un beso? Bueno, hace 8 años. Bueno, se dieron un beso después. Así que yo di gracias a Dios. Oré por ella y ella, como fue tratada por un chamán y había sido sanada, solamente estuvo de parte de la empresa
hospitalizada porque tenía que hacer una recuperación en el hospital. Ella, cuando oramos por ella, vomitó de todo, eructó, vomitó, se desparramó por todos lados y le echamos fuera demonios y quedó libre completamente. Estaba envejecida, tenía 58 años, envejecida, toda arrugada, y nosotros nos fuimos el día siguiente a la madrugada, pero ella almorzó con el grupo de chicos que viajaban a la tarde y dice que ella no tenía más arrugas. Estaba como una persona feliz, normal. Y estas cosas han sucedido y suceden actualmente. Pero tenemos que servir a Dios con fe, con abundancia, sin esperar nada. Y tenemos que hacerlo por amor. Por amor a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, como dijeron al principio. Y amar al prójimo como a nosotros mismos, sin discriminación de personas. Y para mí tengo un buen recuerdo de esas 22 vacaciones de servicio, que tuve 14 casamientos de esas vacaciones, esas 22 salidas. Y participé de los 14 casamientos. Fue el mayor pago que tuve. Uno de ellos fue en La Quiaca. Me pagaron el avión ida y vuelta y volví. Fue un día sábado y volví el lunes. Me pagaron el pasaje, el avión ida y vuelta, me fueron a buscar en Jujuy, me llevaron en un coche, me trajeron en un coche y encima me dieron una ofrenda grande, que yo no la necesitaba. Pero me dijeron, tenés que tomarla porque es una forma de honrarte. Dios se encarga de honrar a las personas que le sirven. Las personas más importantes para Dios son aquellas que le sirven por amor. Sirvamos a Dios con alegría, con abundancia, desinteresadamente, con todo lo que somos y tenemos. Y sirvamos a nuestros hermanos con nuestras capacidades, con nuestros talentos, con nuestras habilidades también. Ese es el servicio a lo de la familia de la fe. Amén.